El sol de septiembre doraba las estrechas calles de Castelvetro cuando Lidia Bertolucci abrió las pesadas puertas de su galería. El aire fresco de la antigua sala desprendía olor a óleo y madera. Las paredes colgadas con cuadros de artistas locales reflejaban la luz de la mañana, creando la atmósfera especial que tanto le gustaba a Lidia. Pasó los dedos por el marco de madera de un paisaje recién adquirido. El artista había representado la plaza del pueblo en una tarde lluviosa. La piedra brillaba por el agua y reflejaba las luces de los farolillos. El cuadro evocaba una sensación de ligera melancolía, recordando lo cambiante que es la vida. La campana de la entrada tintineó. Paola Ricci, su antigua amiga y conservadora del museo de la ciudad, entró en la galería. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño descuidado y una carpeta en las manos. «Buenos días. He traído los catálogos de la próxima exposición». Paola depositó la carpeta sobre el escritorio de la recepcionista. «¿Qué tal anoche?» Lidia frunció el ceño, recordando la cena familiar. Gabriele había vuelto a quedarse hasta tarde en el trabajo, llegando cansado e irritado. Últimamente ocurría cada vez con más frecuencia. «Sabes, a veces creo que Gabriele y yo hablamos idiomas distintos». Lidia tomó asiento en una silla antigua cerca de la ventana. Cada vez pasa más tiempo en su estudio de arquitectura. Cuando vuelve a casa, está callado o da respuestas de una sola palabra. Paola se sentó a su lado y puso una mano en el hombro de su amiga. «Quizá esté pasando por una mala racha en el trabajo. Ya sabes cómo se siente Gabriele con sus proyectos». «No es solo el trabajo», Lidia negó con la cabeza. «Ha cambiado. Se ha vuelto irritable, impaciente. La semana pasada le propuse ir a Venecia el fin de semana, como solíamos hacer. Ni siquiera me escuchó. Dijo que tenía una reunión importante con sus clientes». En ese momento, se oyó un ruido de motor en la plaza frente a la galería. Gabriele aparcó su Alfa Romeo plateado en la entrada. Alto, esbelto, con un traje impecablemente confeccionado, seguía llamando la atención. Pero algo había cambiado sutilmente en su aspecto. Quizá había algo de nerviosismo en sus movimientos o tensión en su postura. «Buenos días, cariño», besó a su mujer en la mejilla. «Hola, Paola. Lidia, ¿te has acordado de la recaudación de fondos de esta noche? Habrá mucha gente importante, tienes que causar buena impresión». «Claro que no me he olvidado. El vestido ya está listo». Lidia miró a su marido con atención. «Almorzamos juntos. Ángelos sirve un nuevo risotto esta noche». «Lo siento, no puedo ir. Reunión importante con inversores». Gabriele ya estaba comprobando los mensajes de su teléfono. «Nos vemos esta noche». Se marchó rápidamente, dejando tras de sí una ligera estela de perfume caro y una sensación de eufemismo. Paola sacudió la cabeza. «Sabes, mi madre siempre lo decía. Cuando un hombre empieza a preocuparse demasiado por su aspecto, es la primera señal de alarma». «Basta», intentó sonreír Lidia. «Gabriele siempre ha cuidado de sí mismo. Es parte de su profesión. Reunirse con clientes, presentar proyectos». El día se alargaba lentamente. Lidia estaba ocupada preparando la nueva exposición, reuniéndose con artistas, revisando documentos, pero no dejaba de pensar en la velada que le esperaba. Los actos benéficos en su pequeña ciudad siempre se convertían en un acontecimiento importante. Se reunía toda la élite local, se discutían las novedades, se llegaban a acuerdos informales. Hacia el anochecer, Matilde Bertolucci, la madre de Lidia, entró en la galería. A pesar de su edad, conservaba su postura majestuosa y la mirada penetrante de la artista. «Pareces preocupada, hija». Matilde miró atentamente a Lidia. «¿Te pasa algo?» «No lo sé, mamá. Quizá exagero, pero a Gabriele le pasa algo. Es como si se distanciara de mí». Matilde se sentó en un viejo sillón que había en un rincón de la galería. «Ya sabes, el matrimonio es como un cuadro. A veces hace falta tiempo para ver toda la composición. No saques conclusiones precipitadas». Por la noche,
Lidia llevaba un vestido azul oscuro que resaltaba su esbelta figura. Gabriele la recogió en su coche, impecable con su smoking pero distante. Todo el camino hasta la antigua villa donde se celebraba la recepción transcurrió en silencio. La villa de la familia Aldini estaba bañada en luces. La antigua mansión del siglo XVI, con sus frescos y molduras, creaba el ambiente perfecto para una reunión social. Los invitados ya estaban reunidos en el gran salón, la música suave y los camareros sirviendo champán. «¡Gabriele! ¡Lidia! ¡Me alegro de verte!», se acerca Angelo Ferri, propietario del mejor restaurante de la ciudad y viejo amigo de la familia. Permítanme presentarles a la encantadora signorina Chiara Zanetti. Se ha mudado recientemente a nuestra ciudad. Chiara era exactamente lo que debe ser una belleza femme fatale, alta, esbelta, con una cascada de pelo cobrizo y una sonrisa misteriosa. Su vestido verde acentuaba el color esmeralda de sus ojos. Un placer. Chiara le tendió la mano. He oído hablar mucho de su galería, signora Bertolucci, y de sus proyectos, signor Mantovani. Lidia notó el cambio en la mirada de su marido, un brillo especial que no había visto en mucho tiempo. Gabriele empezó a hablar de su nuevo proyecto, la reconstrucción del casco histórico. Chiara escuchaba con verdadero interés, haciendo preguntas inteligentes. «Disculpe, debo saludar a la señora Aldini», dijo Lidia, sintiendo un desagradable escalofrío en el pecho. Algo en la tal Chiara le resultaba alarmante, tal vez una apariencia demasiado impecable o unos gestos demasiado considerados. La velada continuó. Lidia hablaba con los invitados, comentaba las próximas exposiciones, pero por el rabillo del ojo no dejaba de notar que Gabriele retomaba su conversación con Chiara. Estaban junto a la chimenea, y a la luz del fuego, sus cabellos cobrizos parecían lenguas de fuego. «No me gusta esa persona», murmuró Angelo, acercándose a Lidia. «Hay algo en ella que está raro». «No la conoces de nada», objetó Lidia, aunque en el fondo estaba de acuerdo con su amigo. «Precisamente por eso no me gusta. Ha venido de la nada y se desenvuelve como si hubiera vivido aquí toda la vida». Volvieron tarde a casa. Gabriele estaba inusualmente animada, hablando mucho de las perspectivas de desarrollo de la ciudad, de nuevos proyectos. Lidia se quedó callada, mirando por la ventana las viejas casas que pasaban. En el fondo de su alma había ansiedad, como si hubiera aparecido la primera grieta en el hermoso fresco de su vida en común. Antes de irse a la cama, permaneció largo rato junto a la ventana del dormitorio, contemplando las luces de su ciudad natal. 15 años de matrimonio no es solo un número, es toda una vida, llena de alegrías y penas comunes, de costumbres y tradiciones. ¿Podría arruinarse todo? Gabriele ya dormía cuando ella se fue a la cama. Mientras dormía, su rostro le parecía tan familiar y entrañable, igual que antes. Lidia le tocó suavemente la mano, pero él no se movió. Era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos y Lidia no supiera cómo derribarlo. Al otro lado de la ventana empezaba a amanecer. El nuevo día prometía ser soleado y cálido, pero Lidia sentía que el otoño había llegado a sus vidas, y las primeras hojas amarillentas se arremolinaban ya en el aire, anunciando el cambio. La niebla matinal envolvía las calles de Castelvetro, dando a la ciudad un aspecto fantasmagórico. Lidia ordenaba habitualmente los nuevos cuadros de la galería cuando oyó el ruido de unos tacones sobre el suelo de mármol. Al volverse, vio a Chiara Zanetti, inmaculada incluso a esas horas. «Buenos días, señora Bertolucci». Chiara observó la sala con evidente interés. «¡Qué lugar tan asombroso! Estas bóvedas, esta atmósfera. Ahora entiendo por qué su galería está en boca de todos». Lidia asintió con recato. «¿Qué puedo hacer por usted?» «Verá, tengo pensado abrir aquí un pequeño salón de antigüedades». Chiara se acercó a un cuadro que representaba un paisaje de montaña. «Me gustaría consultar con una profesional como usted». En su voz había un interés genuino, pero algo en su entonación hizo recelar a Lidia.
En 15 años de trabajo con el arte, había aprendido a reconocer la falsedad. ¿Un salón de antigüedades? Interesante. Lidia miró con atención a la visitante. ¿Tiene experiencia en este campo? Oh, sí. En Milán trabajé con varios coleccionistas famosos. Chiara agitó la mano despreocupadamente. Pero era demasiado ajetreado. Quería algo más auténtico. En ese momento, Gabriele entró en la galería. Al ver a Chiara, se quedó inmóvil un instante y luego esbozó una sonrisa. ¡Qué agradable encuentro! ¿Qué le parece nuestra pequeña ciudad? Encantada, respondió Chiara sonriendo, sobre todo por su arquitectura. Por cierto, estaba a punto de hablarle de la restauración de un edificio del centro histórico. Lidia observó su conversación y cómo su marido se transformaba en presencia de Chiara. Se volvía animado, enérgico. Hacía mucho tiempo que no le veía así. Los días fluían de forma extraña. Chiara parecía haberse disuelto en la vida de la ciudad. La veían en todos los acontecimientos importantes. Se hacía conocer con facilidad. Seducía a la gente adecuada. Su salón de antigüedades abrió en la plaza principal, en un antiguo palacio. No sé cómo lo hizo, dice Paola, sentada con Lidia en su cafetería favorita. Este lugar ha estado vacío durante años. El propietario rechazaba a todos los inquilinos. Y aquí son bienvenidos. ¿Sabe cómo persuadir? Lidia removió el café frío. ¿Sabes qué es lo más raro? He estado intentando hacer averiguaciones sobre su origen milanés. Nadie ha oído hablar de Chiara Zanetti. Paola bajó la voz. ¿Y se ha dado cuenta de que su marido... No hablemos de eso, la interrumpió Lidia. Pero era imposible no pensar en ello. Gabriele se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, hablando de algunos proyectos importantes. Un día, Lidia los vio por casualidad a él y a Chiara en el restaurante Angelos. Estaban sentados en un rincón y hablaban animadamente de algo. Era una reunión de negocios, espetó Gabriele con irritación cuando ella le preguntó por ello aquella noche. Chiara quiere remodelar el edificio para ampliar el salón. Soy su arquitecto, eso es todo. Por supuesto. Lidia se desvió hacia la ventana. Es raro que las reuniones de negocios se celebren en un restaurante y no en tu despacho. ¿Me estás siguiendo? No, solo pasaba por aquí. Es un pueblo pequeño, ¿recuerdas? Gabriele dio un portazo y se retiró a su despacho a dormir. Lidia estuvo sentada en el salón hasta el amanecer, mirando fotos de su vida juntos. Aquí estaba su boda. Ella con su vestido blanco, la sonrisa feliz de Gabriele. El primer viaje a la Provenza, la inauguración de la galería, momentos familiares, todo parecía tan real, tan correcto. Por la mañana llegó Matilde, trayendo focaccia fresca de su panadería favorita. Al ver el rostro demacrado de su hija, sacudió la cabeza. ¿Qué pasa, Lidia? No lo sé, mamá. De verdad que no lo sé. Lidia abrió el pan caliente. Quizá me lo estoy inventando. Quizá en realidad es solo un trabajo. Hija, soy artista. Me paso la vida enseñando a los alumnos a fijarse en los detalles, a ver lo que se oculta tras lo evidente, y veo que esta mujer es como una sombra que cae sobre tu vida. En la ciudad, Chiara Zanetti estaba en boca de todos. Su salón atraía a coleccionistas adinerados, organizaba exposiciones privadas y subastas benéficas. Nadie se preguntaba de dónde sacaba sus contactos y sus fondos. Angelo intentó advertir a su amigo. Gabriele, ten cuidado, algo no va bien aquí. ¿Qué quieres decir? Llevo 30 años en el negocio de la restauración. He aprendido a juzgar a la gente. Esta mujer es como un bonito paquete sin contenido. Solo estás celosa de su éxito, cortó Gabriele. Y de todos modos, métete en tus asuntos. La vieja amistad se resquebrajaba. Gabriele iba cada vez menos al restaurante de Angelo, evitando los encuentros con sus viejos amigos. Pero a menudo se le veía en compañía de Chiara, ya fuera en exposiciones o en los nuevos establecimientos de moda que de repente empezaban a abrir en su adormecida ciudad.
Lidia se sumergió en su trabajo. Organizó una serie de clases magistrales para jóvenes artistas y empezó a restaurar viejos lienzos. Pero cada noche, al volver a la casa vacía, sentía que el vacío crecía en su interior. Un día sorprendió a Gabriele hablando por teléfono en su despacho. Hablaba en voz baja, con dulzura. «Claro que lo arreglaré todo. No te preocupes, yo también te echo de menos. Yo también te echo de menos». Al notar la presencia de su mujer, puso fin bruscamente a la conversación. «Es un cliente», dejó caer, evitando su mirada. «Gabriele». Lidia se encaramó al borde de su escritorio. «Hablemos». «¿Sobre qué?» «De nada. Tengo mucho trabajo, eso es todo». «¿De verdad? ¿Qué hay de nuestros planes para el futuro? ¿Recuerdas que queríamos comprar esa vieja casa en las montañas, restaurarla?» «Lidia, esas eran fantasías. Es hora de madurar». Había nuevas notas en su voz: frialdad, irritación, como si fuera una clienta molesta de la que quería deshacerse cuanto antes. Por la noche, Lidia fue a ver a Paola. Su amiga la escuchó en silencio, luego sacó una botella de Chianti añejo. «¿Sabes lo que dice mi padre? A veces hay que dejar que el barco se aleje para ver si era tuyo». «Pero 15 años, Paola. ¿Cómo puedes redibujar 15 años?» «A veces solo hace falta un momento, una decisión». Aquella noche estalló una tormenta, algo raro en septiembre. Los relámpagos iluminaron las estrechas calles, la lluvia tamborileó sobre los tejados. Gabriele no volvió a casa. Por primera vez en todos los años de matrimonio, ni siquiera había llamado. Lidia se asomó a la ventana y observó cómo los torrentes de agua convertían la plaza en un canal veneciano. En algún lugar de la oscuridad, las luces del salón de antigüedades de Chiara parpadeaban. Qué extraño, ¿por qué estaba abierto tan tarde? Por la mañana se había enterado de que Chiara había organizado una exposición privada para un coleccionista de Roma. Se suponía que Gabriele estaba asesorando sobre la iluminación y la colocación de los objetos expuestos. Toda la ciudad hablaba del éxito del evento. «Ha traído tantos tesoros», exclamó la mujer del alcalde. «Pensarlo, un cuadro auténtico del siglo XVI y a semejante precio». Lidia, con su experiencia, se dio cuenta de que algo no cuadraba. Los originales de este calibre no se venden en salones pequeños y a este precio. Pero, ¿quién iba a escucharla? La ciudad se había vuelto loca. Chiara se convirtió en el centro de la vida social, la creadora de tendencias, la patrona de las artes. Su salón se convirtió en un lugar de peregrinación para la élite local. Y Gabriele se volvió cada vez más distante. Casi dejó de venir a casa, completamente inmerso en algún misterioso proyecto de reconstrucción. Lidia encontró entre sus cosas recibos de restaurantes en los que nunca habían estado, facturas de joyerías. «Es para los clientes», se desentendía. «Forma parte del trabajo». Una mañana, Lidia entró en el salón de Chiara, solo para mirar. Entre los muebles antiguos y los cuadros, vio un broche que le resultaba familiar, exactamente el mismo que había visto en una fotografía de su abuela. «Bonita pieza, ¿verdad?», apareció Chiara como de la nada. «Obra florentina de principios del siglo XX». «Sí, lo sé. Mi abuela tenía uno igual». Sus miradas se cruzaron. Algo brilló en los ojos de Chiara. ¿Triunfo? ¿Burla? «¡Qué casualidad!», se estiró. «El mundo es un pañuelo, ¿no crees?». Lidia salió del salón sintiendo que le temblaban las manos. Sabía que no era una coincidencia. Era el mismo broche que había desaparecido de su casa hacía un mes. Gabriele le había dicho que no lo había visto. Aquella noche intentó hablar con su marido. Él estalló. «¿Estás loca? ¿Me acusas de robar? A lo mejor lo has perdido». «Gabriele, mírame a los ojos, ¿qué pasa?». Pero él ya había cogido las llaves del coche y había salido corriendo de casa. Lidia oyó el rugido del motor. Se alejaba hacia el centro, donde las luces de un salón de antigüedades ardían sobre la plaza. Sacó un viejo álbum de fotos.
En la foto en blanco y negro, su abuela sonreía a la cámara y la joya brillaba en su vestido. Una historia familiar, un recuerdo del pasado, todo convertido en mercancía en el escaparate de un salón de antigüedades. Por la noche tiene un extraño sueño. Camina por la galería y todos los cuadros están vacíos, solo quedan los marcos. Y Chiara está de pie al final del pasillo, sosteniendo en sus manos un pincel que limpia la pintura de los lienzos. Lidia se despertó y se quedó mirando al techo durante largo rato. Amanecía fuera de la ventana y el nuevo día prometía ser claro y soleado, pero en su alma se acumulaban las nubes. Sentía que la tormenta era inevitable. Octubre era inusualmente frío. Un viento gélido movía las hojas amarillentas por las calles de Castelvetro y el cielo se cubría de pesadas nubes. Lidia pasaba cada vez más tiempo en la galería, como si los antiguos muros pudieran protegerla de la tormenta que se avecinaba. Matilda sorprendió a su hija restaurando un viejo cuadro. El fino pincel que Lidia tenía en las manos temblaba mientras intentaba restaurar los colores descoloridos. «Déjalo», le dijo su madre con suavidad. «Así solo conseguirás estropear el lienzo». «Tengo que hacer algo, mamá. Si no, empezaré a pensar y a pensar ahora». «Hija», Matilda se agachó a su lado. «¿Recuerdas cuando eras niña, cuando te daban miedo las tormentas? Te enseñé a contar los segundos que pasaban entre el relámpago y el trueno. Cuanto más lejos esté el trueno, más tiempo tenemos para prepararnos. Ahora el relámpago y el trueno se funden». Lidia intentó sonreír, pero le temblaban los labios. Al anochecer, Angelo entró inesperadamente en la galería. Parecía preocupado. «Lidia, tenemos que hablar. Acabo de ver a Gabriele y Chiara en la joyería Valentini». «¿Y qué?». Su voz sonaba cansada. «Estaban eligiendo anillos». Lidia se hundió lentamente en su silla. Se esperaba algo así, pero la realidad seguía siendo ensordecedora. «Eso no es todo». Angelo tomó asiento a su lado. «He estado haciendo averiguaciones sobre Chiara. Nadie ha oído hablar de ella en Milán, pero en Turín había una noticia sobre la desaparición de antigüedades de una colección privada. La descripción del sospechoso...». «Basta», le cortó Lidia. «Tengo que hablar con Gabriele». El silencio la recibió en casa. Sobre la mesa de la cocina había una nota. «Llego tarde. Reunión importante». La caligrafía era nerviosa, las letras saltaban, a diferencia de la habitual letra clara y arquitectónica de su marido. Lidia subió a su despacho. Nunca se había permitido revisar sus cosas, pero ahora algo la empujaba a hacerlo. En un cajón del escritorio encontró un archivo sobre su cuenta conjunta. La cantidad de reintegros del último mes la dejó helada. Sonó el teléfono. «Paola, pon las noticias. Rápido». El canal local emitía un reportaje sobre la inauguración del nuevo centro cultural. La cámara captó a Chiara brillando bajo los focos. Alrededor del cuello, Lidia reconoció el collar de su madre, una reliquia familiar supuestamente regalada a la restauración hacía una semana. «Voy a matarlo», susurró. «Lidia, escucha». La voz de Paola sonaba preocupada. «Ven conmigo, no hagas ninguna tontería». Pero ella ya estaba marcando el número de su marido. Pitidos, pitidos, contestador automático. Lidia cogió las llaves del coche y corrió al centro de la ciudad. Cuando aparcó delante del restaurante de Angelo, vio el Alfa Romeo plateado de Gabriele a la entrada de la tienda de antigüedades. Las puertas estaban abiertas. Lidia subió la escalera de mármol, con los tacones repiqueteando en los peldaños antiguos. Desde detrás de la puerta suelta llegaban voces. «Todo está listo», decía Gabriele. «Las cuentas han sido transferidas, los papeles firmados. En una semana podremos irnos». «Maravilloso, cariño», ronroneaba la voz de Chiara. «No te arrepentirás. Nueva vida, nuevas oportunidades». Lidia abrió la puerta. Estaban junto a la chimenea, Chiara con un vestido esmeralda y el collar familiar al cuello, Gabriele con el brazo alrededor de la cintura. Las copas de champán brillaban sobre la mesa. ¡Qué escena tan conmovedora!
se maravilló Lidia de lo tranquila que sonaba su voz. Siento interrumpir. Lidia. Gabriele se apartó de un salto de Chiara. ¿Qué haces aquí? Dime tú, ¿qué haces aquí? ¿Y por qué es tu amiga lleva el collar de mi familia? Chiara sonrió. Oh, eso es un malentendido. Gabriele me lo regaló. ¿Te lo dio? Se adelantó Lidia. ¿Quieres decir que se lo robó a mi madre y te lo regaló a ti? Lidia, cálmate. Gabriele se interpuso entre ellas. Te lo explicaré todo. ¿De verdad? ¿Y qué vas a explicar? ¿Cómo vaciaste nuestras cuentas? ¿Cómo robaste los objetos de valor de la familia? ¿O cómo planeaste una fuga con ese? Aventurera. No te atrevas a insultarla. Una furia desconocida apareció en los ojos de Gabriele. Chiara me ama de verdad, no como tú y tu eterno arte. ¿Ama? Se rió Lidia. Pregunta en Turín cómo ama. Allí siguen buscando cuadros y joyas desaparecidos. Chiara se puso pálida. Eso es una calumnia. Gabriele, no la escuches. Lo sé todo. Rodeó a Chiara con el brazo. Lidia, llegas demasiado tarde. He pedido el divorcio. El suelo salió de debajo de sus pies. Lidia se agarró al respaldo de su silla. ¿Qué? La verdad. Gabriele sacó un sobre del bolsillo. Aquí están los documentos. Lo he decidido todo. ¿Resuelto? Se le cortó la voz. 15 años de matrimonio y ya lo has decidido todo. Lo siento. No la miró a los ojos. Pero amo a Chiara. Nos iremos juntos. Empezaremos una nueva vida. Lidia caminó lentamente hacia la mesa, cogió la copa de champán. ¿Por una nueva vida? Y salpicó el champán en la cara de su marido. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla. Llegaron abogados, exigieron que firmara unos papeles. Matilda intentó llamar a la policía por la desaparición de los objetos de valor, pero Gabriele mostró las escrituras de donación. Todo era legal. El pueblo bullía de cotilleos. Algunos condenaban a Gabriele, otros admiraban su valentía. Chiara floreció. Apareció en público con las joyas de la familia Bertolucci. Brilló en las recepciones. Lidia se encerró en la galería. Paola y Angelo se turnaban para vigilarla, temerosos de dejarla sola. Matilda traía comida, pero Lidia apenas comía. Hija, su madre le acariciaba el pelo. Eres fuerte, saldrás de esta. No quiero arreglármelas, mamá. Quiero despertar. Pero no era un sueño. Gabriele había pedido el divorcio, exigiendo una división de bienes. Sus abogados estaban presionando para que se vendiera la galería. Supuestamente, parte de los fondos para abrirla habían salido de su dinero. No la vendáis, insistió Angelo. Encontraremos la manera de conservar la galería. Una tarde, Chiara entró en la galería. Parecía triunfante. Vengo a decirte que Gabriele y yo nos vamos a Sudamérica. Allí hay muchas oportunidades para un arquitecto con talento. ¿A qué habéis venido en realidad? La miró Lidia de forma acusadora. Para hacerte una advertencia. No intentes detenernos. Tengo contactos, puedo hacerte la vida muy desagradable. Fuera. La voz de Lidia sonaba con rabia. Y devuélvele el collar a mi madre. Oh no, querida, fue un regalo de un hombre cariñoso, rió Chiara. Sucede en la vida, uno pierde, el otro encuentra. Cuando se fue, Lidia rompió a llorar por primera vez en días. Lloró largo rato, como si fuera una niña, y de repente sintió una extraña desolación, como si todo el dolor se hubiera ido con sus lágrimas, dejando solo una fría determinación. Al día siguiente fue a ver a un abogado. Este escuchó atentamente la historia con antigüedades. Podemos iniciar una investigación, pero llevará tiempo. ¿Cuánto tiempo? Meses, quizá años, y no hay garantías de éxito. Lidia asintió. Empieza, yo esperaré. Aquella noche, abrió una botella de vino añejo que Gabriele y ella habían guardado para una ocasión especial. Sentada junto a la ventana, contempló las luces de su ciudad natal. En algún lugar,
En el otro extremo de Castelvetro, su marido estaba haciendo las maletas para una nueva vida con otra mujer. 15 años, 15 años de desayunos compartidos, planes compartidos, alegrías y penas compartidas. Todo se convirtió en polvo, se disipó como la bruma matinal sobre la plaza. Paola llamó. ¿Cómo estás? Sabes, Lidia bebió un sorbo de vino. De repente me he dado cuenta. Se acabó. Pero no solo de mi matrimonio. Es el fin de la antigua yo, la que creía en el amor eterno y la fidelidad absoluta. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Sonrió Lidia. Ahora empieza una nueva historia, la mía propia. Una tormenta eléctrica estalló durante la noche. Otra vez. Igual que aquella noche en la que todo empezó a desmoronarse. Pero ahora Lidia no contaba los segundos entre el relámpago y el trueno. Se asomó a la ventana, contemplando el cielo lleno de relámpagos, y sintió una extraña liberación. Por la mañana encontró una postal de Gabriele en su buzón. Lo siento, debería haber hecho las cosas de otra manera, pero la quiero. Lidia rompió la tarjeta en pedacitos y la tiró a la papelera. Había nuevos cuadros esperándola en la galería que necesitaba restaurar. La vida seguía, pasara lo que pasara, y el sol se alzaba sobre la ciudad, prometiendo un nuevo día y nuevas posibilidades. La noticia de la boda de Gabriele y Chiara había conmovido a Castelvetro. La ceremonia se celebró en un pueblo vecino, modesta, sin demasiada pompa. Solo amigos íntimos, en su mayoría nuevos conocidos de Chiara. No vino ninguno de los viejos amigos de Gabriele. Angelo, que observaba desde lejos, meneó la cabeza, como si estuviera poseído. Nunca le había visto así. Gabriele había cambiado. Los trajes caros fueron sustituidos por otros aún más caros. Aparecieron gemelos de oro y relojes de marcas prestigiosas. Vendió su participación en el estudio de arquitectura y se concentró por completo en los proyectos de Chiara. Vamos a abrir una cadena de salones de antigüedades, presumía en un bar local. El mercado necesita un enfoque moderno de las antigüedades. Pero sus ojos delataban ansiedad. Algo cambió sutilmente en su forma de andar. Desapareció la confianza de antaño. Apareció el hombre inquieto que siempre tiene prisa y teme llegar tarde. Chiara brillaba. Su salón floreció, atrayendo a coleccionistas de toda Italia. Las antigüedades aparecían y desaparecían con asombrosa rapidez. Gabriele estaba completamente inmerso en este nuevo mundo en el que las antigüedades tenían precio pero no valor. Deberías haberlo visto, le decía Angelo a Lidia, sentado en la esquina del salón mientras ella negocia, como una sombra de sí mismo. No me hables de él. Lidia se apartó hacia la ventana de la galería. Es su elección, pero las noticias seguían llegando. Gabriele y Chiara habían comprado una villa a las afueras de la ciudad, una lujosa mansión con vistas al valle. Habían comenzado una reforma masiva que estaba absorbiendo enormes sumas de dinero. ¿De dónde sacan tanto dinero?, murmuraba el pueblo. Su oficina nunca trajo esa clase de ingresos. La respuesta llegó inesperadamente. Una mañana, un anciano señor, coleccionista de Florencia, entró en la galería de Lidia. Miró los cuadros durante largo rato y luego preguntó: «Usted es la exmujer de Gabriele Mantovani, ¿verdad?» «Sí». Lidia se puso tensa. «¿Por qué?» «Díselo. Sé que el cuadro es falso, y no soy la única. Pronto lo sabrá todo el mundo». Se marchó, dejando a Lidia confundida. Por la noche ya conocía los detalles. Chiara había vendido a un coleccionista un cuadro del siglo XVI, supuestamente auténtico. Los expertos ya habían confirmado la falsificación. Gabriele apareció en la puerta de la galería a última hora de la noche. Desplomado, con los ojos enrojecidos: «Lidia, necesito ayuda». «¿En serio?» Ella ni siquiera se giró. «¿Qué tipo de ayuda?» «El dinero. Necesito dinero. Chiara dice que es solo un malentendido, pero el cobrador amenaza con demandar».
Fuera. Lidia le miró por fin. No solo me has traicionado a mí, te traicionaste a ti misma. Se marchó, encorvado bajo el peso de sus problemas. Una semana después estalló el escándalo. Otros coleccionistas descubrieron las falsificaciones. Comenzaron las inspecciones. Chiara permaneció imperturbable. Son maquinaciones de la competencia. Tenemos todos los documentos en regla. Pero Gabriele se tambaleaba. Vendió su coche, hipotecó parte de la villa. El dinero fluía como el agua. En abogados, en pagos a clientes descontentos, en nuevas estafas Chiara. Ella dice que son solo dificultades temporales, se excusó ante Angelo. Las cosas mejorarán pronto. Despierta, le agarró su amigo por los hombros. Te está utilizando. Pero Gabriele ya no podía parar. Estaba sumido en deudas, su reputación como arquitecto arruinada. Chiara se había convertido en su única esperanza de salvación, y ella continuó su juego. Organizaba recepciones en la villa inacabada, seducía a nuevos clientes, ideaba planes cada vez más elaborados. Gabriele la seguía como una sombra, perdiéndose cada vez más. Matilda, al encontrárselo una vez por la calle, no reconoció a su antiguo yerno. Dios mío, ¿en qué se ha convertido? ¿Dónde está aquel arquitecto inteligente y talentoso? La ciudad observó esta caída con ávido interés. Algunos se compadecían, otros se regodeaban, pero todos se dieron cuenta de que el desenlace estaba cerca. Llegó una fría mañana de noviembre. La policía financiera hizo una redada en la villa. Chiara había desaparecido el día anterior, llevándose todo lo de valor, incluidos documentos de propiedad y poderes para cuentas. Gabriele se quedó solo, con deudas, una reputación arruinada y una casa vacía. Incluso las joyas de la familia Bertolucci desaparecieron con Chiara. Estaba ciego, le confesó a Angelo. Ella me usó como tapadera, y yo le di todo. No solo lo tuyo, le recordó su amigo. Le diste cosas de otras personas, confianza, amor, valores familiares. Gabriele empezó a beber. Se le veía en bares baratos de las afueras de la ciudad, sin afeitar, con ropa arrugada. Intentó encontrar trabajo, pero ¿quién contrataría a un arquitecto con la reputación manchada? Los acreedores exigían el pago. La villa tuvo que venderse por nada. Gabriele alquiló un pequeño piso en el casco antiguo, irónicamente, justo enfrente de su antigua casa, donde había vivido con Lidia. Por las tardes, se asomaba a la ventana y miraba los escaparates iluminados de las galerías. A veces veía a su exmujer, que trabajaba hasta tarde, restaurando cuadros o reuniéndose con artistas. La vida seguía sin él. La policía empezó a investigar las actividades de Chiara. Aparecieron nuevos datos, falsificaciones, fraudes, estafas en distintas ciudades. Llamaron a Gabriele para interrogarle, pero poco podía decir. En realidad, no sabía nada de su pasado. ¿Cómo no se ha dado cuenta?, le preguntó el interrogador. Usted es un hombre inteligente, un arquitecto. El amor es cegador, sonrió Gabriele con amargura. Sobre todo cuando tienes más de 40 años y parece la última oportunidad de sentirte joven. El pueblo iba perdiendo poco a poco el interés por la historia. Había nuevos cotilleos, nuevos escándalos. Solo los viejos amigos recordaban al antiguo Gabriele, un hombre con talento y seguro de sí mismo. Un día intentó entrar en el restaurante de Angelo. Su amigo le dejó entrar por la puerta de atrás. No quiero que te vean así. Se sentaron en la cocina bebiendo vino barato. Gabriele hablaba sin parar, de Chiara, del dinero perdido, de su vida arruinada. Angelo escuchaba en silencio. ¿Sabes qué es lo peor? Gabriele hizo girar el vaso vacío entre sus manos. Realmente la amaba, ¿verdad? O eso creía, y ella solo estaba interpretando un papel. ¿Y Lidia?, preguntó Angelo. ¿Pensaste en ella? Gabriele se cubrió la cara con las manos. Todos los días, cada minuto. Pero, ¿qué puedo hacer? Ella nunca perdonará. Y con razón,
Angelo sirvió más vino. Hay cosas que no se pueden deshacer. Por la noche, Gabriele vagó por las calles vacías de su ciudad natal. Se detuvo en lugares familiares. Aquí él y Lidia habían celebrado su primer aniversario de boda. Aquí habían planeado la apertura de una galería. Aquí habían soñado con el futuro. Todo destruido, todo perdido. Y lo peor de todo es que él mismo fue el artífice de esa destrucción. En casa sacó una vieja fotografía, lo único que quedaba de su vida anterior. Él y Lidia delante de la galería el día de la inauguración, jóvenes, felices, llenos de esperanza. Lo siento, susurró, mirando el rostro sonriente de su exmujer. Lo siento por todo. Mientras tanto, en algún lugar lejano, Chiara ya estaba preparando una nueva estafa. Para ella, Gabriele no era más que otra pieza en el juego, útil pero reemplazable. Se despertó por la mañana con una decisión. Tenía que empezar de nuevo. Quizá en otra ciudad, quizá en otra profesión. Lo principal era reconocer los errores e intentar seguir adelante con su vida. Pero los fantasmas del pasado no le dejaban marchar. Cada día veía las consecuencias de sus decisiones. En los ojos de sus antiguos amigos, en los susurros a sus espaldas, en su propio reflejo en el espejo. Esta era su nueva vida. La vida de un hombre que lo había perdido todo por culpa de una pasión ciega y de la estúpida creencia en un falso amor. La galería olía a pintura y a guarrás. Lidia trabajaba en la restauración de un retrato antiguo, un trabajo minucioso que le ayudaba a no pensar. Sus manos se movían con confianza, restaurando los colores descoloridos, devolviendo al cuadro su antiguo esplendor. «Ya está», susurró, dando el toque final. «Ahora vuelves a estar vivo». Matilda, que observaba a su hija, sonrió. «Sabes, cuando te veo trabajar, me acuerdo de mí misma cuando era joven. La misma pasión, la misma tenacidad. La galería me salva, mamá. Aquí me siento, completa». Tras su divorcio, Lidia se sumergió de lleno en su trabajo. Organizó una serie de clases magistrales para jóvenes artistas y abrió una pequeña escuela de restauración. Poco a poco, la galería se convirtió en un auténtico centro cultural de la ciudad. Paola, que se pasó por allí por la tarde, trajo noticias. ¿Te imaginas? Un famoso coleccionista de Roma viene a nuestro museo. Dicen que busca cuadros de artistas locales. ¿En serio?, se animó Lidia. Podría ser interesante. Te organizaré una reunión. Es hora de que pases al siguiente nivel, colega. Esa tarde, mientras cerraba la galería, Lidia divisó la silueta de Gabriele al otro lado de la calle, en la ventana de su nuevo piso. Estaba apoyado en el cristal, mirando fijamente en su dirección. Rápidamente se dio la vuelta, cerró la cerradura y se marchó. El vacío la recibía en casa, pero ahora había aprendido a encontrar la paz en él. Se sirvió un vaso de vino y puso su música favorita. Sobre la mesa había bocetos de una nueva exposición. Mañana llegarían cuadros de jóvenes artistas de Florencia. Suena el teléfono. Angelo. Lidia, no te lo vas a creer. ¿Te acuerdas del coleccionista al que estafó Chiara? Quiere colaborar con tu galería. ¿Por qué? Dice que eres la única marchante honesta que hay, se rió Angelo. Después de todo lo que ha pasado, eso vale mucho. Poco a poco, la vida iba mejorando. La galería prosperó, surgieron nuevos amigos y nuevos intereses. Lidia empezó a viajar, Florencia, Venecia, Roma. Visitaba exposiciones, conocía artistas, traía cuadros. «Has cambiado», comentó Paola. «Más fuerte, más segura. Cuando lo pierdes todo, te das cuenta de que solo puedes perderte a ti misma, y me encontré a mí misma». Matilde apoyó todos los esfuerzos de su hija. Trabajaban juntas en la restauración de lienzos antiguos, discutían planes para el desarrollo de la galería. Un día su madre le trajo un nuevo cuadro, un retrato de Lidia. «Lo he estado pintando durante los últimos meses», le explicó. «Quería mostrar cómo te veo ahora».
Del lienzo asomaba una hermosa mujer de postura orgullosa y mirada tranquila y sabia. Había tristeza en sus ojos, pero no desesperación, más bien aceptación y comprensión. ¿Realmente soy yo? Lidia tocó el lienzo. Eres tú de verdad, sonrió su madre. La que siempre has sido, solo que no lo sabías. La primavera trajo nuevas oportunidades. Un coleccionista romano se ofreció a organizar una exposición conjunta en la capital. Lidia dudó. Significaba dejar temporalmente la galería. Acepta, insiste Paola. Yo me ocuparé de todo. Tienes que seguir adelante. Los preparativos de la exposición la absorbieron por completo. La selección de cuadros, las negociaciones con los artistas, las cuestiones organizativas, todo exigía atención y energía. Pero por primera vez en mucho tiempo, Lidia sintió verdadera emoción. Un día, revisando viejas carpetas, encontró los bocetos de Gabriele, un proyecto para la reconstrucción de la galería que habían discutido tiempo atrás. Líneas cuidadas, detalles bien pensados, el trabajo de un arquitecto de talento. Lástima, pensó. Lástima que no solo me traicionara a mí, sino también a su talento. En la ciudad seguía resonando el escándalo de Chiara, pero ahora parecía tan lejano como una vieja película. Lidia había aprendido a pasar por delante de un salón de antigüedades sin inmutarse. Aprendió a ignorar las miradas y los susurros. ¿Sabes lo que he aprendido?, le decía a Paola. La felicidad no es cuando todo está bien, es cuando puedes manejar lo malo. Trabajar sobre sí misma no fue fácil. Había días en los que la tristeza se apoderaba de ella, en los que quería encerrarse en casa y llorar. Pero Lidia aprendió a sobrellevarlo, trabajando, leyendo, paseando por el casco antiguo. «Lo estás haciendo muy bien», le dijo Angelo. «No todo el mundo puede estar a la altura de las circunstancias así». Y se limitó a vivir día a día, paso a paso. Aprendió a disfrutar de nuevo de las pequeñas cosas, el café de la mañana, la puesta de sol en la plaza, las conversaciones con los amigos. La exposición de Roma fue un punto de inflexión. Los cuadros de artistas locales causaron furor en la capital. La prensa escribió sobre una nueva mirada al arte provinciano. Los críticos alabaron la selección de obras. «Es mérito suyo», dijo un coleccionista romano. «Tienes un don especial para el arte de verdad». De vuelta a Castelvetro, Lidia se sentía preparada para más. La galería ya le parecía pequeña para sus planes. Quería desarrollarse, crecer, ayudar a jóvenes talentos. «¿Quizá podrías abrir una sucursal en Roma?», sugirió Paola. «No», Lidia negó con la cabeza. «Mis raíces están aquí, pero podría ampliar la galería, crear un centro cultural». Empezó a trabajar en un proyecto de renovación, ahora suyo. Consultó a arquitectos, estudió la experiencia de otras ciudades. Poco a poco, la idea fue tomando forma. Matilda apoyó a su hija. «Es lo que hay que hacer. Tienes que avanzar, pero recordando de dónde vienes». Una tarde, al cerrar la galería, Lidia volvió a ver a Gabriele. Estaba de pie al otro lado de la calle, demacrado, envejecido. Sus miradas se cruzaron. Él dio un paso adelante, pero ella negó con la cabeza y se alejó. «¿No te arrepientes?», preguntó Paola. «¿De qué? ¿De lo que fue? ¿O sobre no intentar recuperar el pasado?» «Sobre las dos cosas». «Ya sabes», reflexionó Lidia. «Puedes arrepentirte de lo que no hiciste. Y yo lo hice lo mejor que pude, y lo estoy haciendo ahora». El proyecto del Centro Cultural empezó a fructificar. Lidia encontró inversores, consiguió el apoyo de las autoridades municipales. El trabajo bullía, reconstrucción del viejo edificio, organización de nuevos espacios. «Están creando algo importante», dice Angelo, «algo real». Y ella se limitaba a hacer lo que creía correcto. Trabajaba con artistas jóvenes, les ayudaba a encontrar su camino. Organizó exposiciones, clases magistrales, reuniones con historiadores del arte.
Poco a poco, la galería se convirtió en un lugar de atracción para los creativos de toda Italia. Artistas, músicos, poetas venían aquí. Aquí nacieron nuevas ideas, nuevos proyectos. ¿Sabes qué es lo más increíble?, le decía Lidia a su madre. Por fin siento que pertenezco. Matilda sonrió. Porque te has encontrado a ti misma, a la verdadera tú. Por las tardes, Lidia se sentaba a menudo en su estudio, ordenando bocetos, planeando nuevas exposiciones. Al otro lado de la ventana bullía la ciudad nocturna. La galería olía a pintura y madera. Este era su mundo, ahora era definitivamente suyo. Y si a veces se sentía triste, si recordaba el pasado, simplemente cogía un pincel y se ponía a trabajar. La restauración de cuadros antiguos se convirtió para ella en una especie de terapia. Al devolver a la vida colores desvaídos, revivía su propia alma. La vida continúa, se decía a sí misma, y es hermosa, incluso cuando duele, incluso cuando es dura, porque es mi vida. Llegó diciembre, cubriendo Castelvetro con las primeras nieves. La plaza del pueblo brillaba con luces festivas, pero la tienda de antigüedades de Chiara estaba a oscuras. Un cartel colgaba de la puerta anunciando el cierre temporal, pero los lugareños ya adivinaban que lo Kimi duraría mucho tiempo. Gabriele estaba sentado en el despacho de la villa vacía, ordenando documentos, facturas, contratos, recibos. Todo atestiguaba un engaño cuidadosamente planeado. Chiara había preparado su desaparición con antelación, transfiriendo gradualmente activos a empresas fantasma. Señor Mantovani, el inspector de policía examinó los papeles. ¿Cuándo habló por última vez con su esposa? Hace 3 días. Dijo que iba a reunirse con unos proveedores en Milán. ¿A Milán?, sonrió el inspector. Tenemos información de que la señora Zanetti voló a Buenos Aires, sola. Gabriele se quedó de piedra. Ante sus ojos flotaban imágenes de los últimos meses. Las apasionadas confesiones de Chiara, sus promesas, sus planes de futuro. Todo había resultado ser mentira. Sonó el timbre. Los agentes judiciales habían venido a embargar la propiedad. Los coleccionistas que habían comprado los cuadros falsos presentaron demandas. El banco exigió la devolución del préstamo de la villa. ¿Cómo he podido estar tan ciego? Gabriele recorría las habitaciones medio vacías. Incluso los objetos personales de Chiara parecían falsos. En el armario colgaban copias baratas de vestidos de marca. Angelo encontró a su amigo en un bar a las afueras de la ciudad. Vamos, ya basta. ¿Sabes qué es lo peor? Gabriele se esforzó por levantar la cabeza. Le di todo, ¿no? Todo, y ella ni siquiera me dijo su verdadero nombre. La policía desentrañaba la maraña del fraude. Resultó que Chiara Zanetti es solo uno de los muchos nombres de una estafadora con talento. Realizaba estafas en varias ciudades de Italia y Europa. Se especializaba en hombres ricos de mediana edad, explica el inspector. Encontraba a los que estaban en crisis, en sus matrimonios, en sus carreras. Se convertía en un sueño hecho realidad para ellos. La prensa saboreó los detalles. Los periodistas desenterraron la historia de otra estafa perfecta, una mujer guapa, un negocio de antigüedades como tapadera, víctimas crédulas. Gabriele se encerró en su casa, no contestaba al teléfono, revisaba las fotos, intentando encontrar signos de falsedad en el rostro de Chiara. Pero ella siempre estaba impecable, cada gesto, cada palabra pensada hasta el último detalle. No eres su primera víctima, dijo el investigador, y me temo que no será la última. La gente así no para. Nuevos detalles iban apareciendo por la ciudad. Resultó que el salón de antigüedades era solo la punta del iceberg. Chiara había creado toda una red de empresas fantasma a través de las cuales se realizaban negocios dudosos. Utilizó tu nombre y tu reputación, explicó el abogado. Mucha gente la creyó precisamente porque tenía detrás a un arquitecto conocido.
Gabriele recordaba haber firmado documentos sin leerlos, cómo creía cada palabra de Chiara, cómo se había distanciado de los amigos que habían intentado advertirle. Angelo trajo el periódico. ¿Lo has leído? La vieron en Argentina, con otro nombre, otra apariencia. Y yo la amaba. Gabriele se quedó mirando al vacío. O creía que la amaba. Amabas la imagen. El amigo le puso una mano en el hombro. La creó especialmente para ti, como un artista crea un cuadro. Cuadros. Gabriele se estremeció, recordando la galería de Lidia. Arte real, sentimientos reales. Todo lo que había cambiado por una hermosa falsificación. Más víctimas llegaban a la policía. La historia se repetía. Salones de antigüedades, cuadros falsos, dinero desaparecido. Chiara dejó un rastro de destinos rotos a su paso. Nunca actuaba sola, relató el inspector. Siempre había un equipo, expertos en falsificaciones, abogados, financieros, pero es casi imposible encontrarlos. Gabriele recordaba a gente extraña que se presentaba en el salón, negociaciones comerciales que Chiara había llevado a cabo sin él, conversaciones telefónicas en idiomas desconocidos. Una mañana encontró un sobre en el buzón. Dentro había una fotografía de Chiara con otro hombre, fechada el año pasado. En el reverso se leía: «No ha sido el primero, ni el último». Fue la gota que colmó el vaso. Gabriele se encerró en su estudio con una botella de whisky. Angelo la encontró en el suelo entre fotos y documentos desperdigados. «Basta», le ayudó a levantarse el amigo. «Tienes que seguir adelante con tu vida». «¿Cómo? Lo he perdido todo. Dinero, reputación, amor propio». «Empieza de nuevo. Eres un arquitecto con talento». Pero los clientes no tenían prisa por recurrir a un hombre implicado en un escándalo de falsificación. El banco exigió la devolución de los préstamos. Los cobradores amenazaron con demandar. En la ciudad ya solo le llamaban el marido de la estafadora. Antiguos amigos se alejaron, conocidos se mudaron al otro lado de la calle. Matilda Bertolucci, al encontrarse con un antiguo yerno, negó con la cabeza. «Has pagado un alto precio por su estupidez, pero quizá esto te enseñe a apreciar el presente». Gabriele deambulaba por la ciudad, deteniéndose en lugares conocidos. Aquí había visto por primera vez a Chiara, hermosa y misteriosa. Aquí era donde ella le había hablado de sus planes. Aquí soñaban con el futuro. Todo resultó ser un decorado, hábilmente construido para otra obra. Y él, un arquitecto experimentado, no se dio cuenta de las estructuras falsas. La policía siguió investigando. Aparecieron nuevos datos, documentos falsos, transacciones ficticias, objetos de valor robados. Gabriele pasó horas declarando, intentando recordar cada detalle. «Tenía talento», comentó el inspector. «Es una pena que canalizara su talento hacia el engaño». Por las tardes, Gabriele se sentaba en la ventana de su pequeño piso, mirando las luces de la galería de enfrente. Allí vivía la vida real, con arte real, sentimientos reales, dolor real. Un día vio a Lidia trabajando hasta altas horas de la noche. Estaba inclinada sobre un cuadro, restaurando cuidadosamente los colores descoloridos. En sus movimientos estaba la misma pasión por el arte que él había amado una vez. «Lo he estropeado todo», susurró. «Cambié todo lo real por una falsificación». La ciudad olvidaba poco a poco el escándalo. Surgían nuevos cotilleos, nuevas historias. Pero Gabriele sabía que nunca olvidaría la lección que la vida le había enseñado. Angelo intentó ayudar a su amigo a encontrar trabajo. «Quizá podrías empezar por algo pequeño, restauración de casas antiguas, pequeños proyectos. ¿Quién me confiaría algo después de eso? El tiempo cura. Demuestra que sigues siendo ese arquitecto con talento». Pero Gabriele sentía que no sería el mismo. Habían cambiado demasiadas cosas, las heridas eran demasiado profundas. La policía cerró el caso. No pudieron atrapar a Chiara.
Desapareció entre millones de personas, para aparecer un día con un nuevo nombre, con una nueva historia. Y Gabriele se quedó solo, entre las ruinas de su vida, tratando de recomponerla. La escarcha de enero helaba las calles de Castelvetro. Gabriele estaba sentado en su piso medio vacío, ordenando viejos planos. Sus manos se deslizaban habitualmente sobre el papel, pero las líneas le salían torcidas, inseguras. Angelo llamó a la puerta. «Te he encontrado un trabajo, una pequeña restauración, nada importante, pero es una oportunidad». «No estoy preparado». Gabriele dejó el lápiz a un lado. «Mira esas líneas, temblorosas, como las de un viejo. Deja de compadecerte de ti mismo, es hora de volver a vivir». El proyecto era pequeño: restaurar una vieja casa a las afueras de la ciudad. El propietario, un anciano profesor, no se había enterado del escándalo de Chiara, o fingía no haberse enterado. El trabajo empezó duro. Los dedos parecían haber olvidado cómo sujetar las herramientas. El ojo había perdido su precisión profesional. Pero poco a poco, día a día, las habilidades volvieron. «¿Sabe?», dijo el profesor, observando el trabajo. «En las casas antiguas, la clave está en encontrar la estructura original, bajo capas de pintura, bajo alteraciones tardías». Gabriele lo entendió. No se trataba solo de casas. Él mismo intentaba encontrar su verdadero yo bajo capas de errores y remordimientos. En la ciudad seguían rechazándole. Solo Angelo permanecía cerca de él, apoyándole, trayéndole noticias. Gracias a él, Gabriele se enteró de que la galería de Lidia había ganado un prestigioso premio al desarrollo cultural. «Lo hizo bien», dijo el amigo. «Consiguió levantarse, crear algo de verdad. Y yo lo arruiné todo». Gabriele miró por la ventana los escaparates iluminados de la galería. «No solo mi vida, también la suya». La restauración de la casa avanzaba lentamente. Gabriele trabajaba sola, rechazando a los ayudantes. Cada piedra, cada viga exigía atención y cuidado. Un día, mientras quitaba el yeso viejo, descubrió un fresco del siglo XVI en la pared. Los colores se habían desteñido, pero el dibujo seguía intacto: un joven extendiendo los brazos hacia una estrella inalcanzable. «Asombroso», consideró el profesor el hallazgo. «Tantos años escondido y ahora ha vuelto a la vida». Gabriele limpió el mural con cuidado, temiendo dañar la frágil superficie. En su mente se agolpaban pensamientos del pasado. Con qué facilidad había dejado que todo lo real de su vida se emborronara en aras de una bella ilusión. La noticia del mural se extendió por toda la ciudad. Llegaron historiadores del arte y periodistas. Gabriele pasó desapercibido, dejando que el profesor respondiera a las preguntas. Pero su trabajo llamó la atención. «Una restauración muy fina», dijo un experto. «Se nota la mano de un profesional». Poco a poco empezaron a aparecer nuevos encargos, pequeños y sin complicaciones. Gabriele se encargaba de todo, trabajando meticulosamente, como si intentara expiar los errores del pasado. Angelo se alegró. «¿Ves? La vida sigue. Solo tienes que seguir adelante». Pero por la noche Gabriele se despertaba con un sudor frío. Soñaba con Chiara, hermosa e inalcanzable, como aquella estrella del fresco. Solo que ahora veía la falsedad de su sonrisa, la frialdad de sus ojos verdes. Un día se encontró con Matilde Bertolucci en un supermercado. Ella se detuvo, miró de cerca a su ex yerno. «Dicen que has restaurado un viejo mural». «Sí», bajó los ojos. «Lo encontré bajo el yeso por accidente. A veces hay que despojarse de todo lo superfluo para ver lo auténtico». Se quedó callada. Lidia también se dio cuenta de eso. El nombre de la ex mujer ardía. Gabriele la había visto a menudo desde lejos, siempre con la espalda recta y la cabeza bien alta. Había construido una nueva vida sobre las ruinas de la anterior. Las obras en la casa del profesor estaban llegando a su fin. Gabriele se quedaba hasta altas horas de la noche, comprobando cada detalle. Una noche
Oyó pasos familiares. «Es peligroso estar aquí solo». La voz de Lidia sonaba tranquila. «Casa vieja, mala iluminación». Se dio la vuelta. Ella estaba de pie en la puerta, hermosa, extranjera. «He oído hablar del mural». Lidia entró en la habitación. «Quería verlo por mí misma. Estamos pensando en incluirlo en el itinerario turístico». «Claro». Gabriele encendió la luz extra. «Pero ten cuidado, los colores aún no se han fijado del todo». Se quedaron mirando uno al lado del otro el antiguo dibujo. El joven seguía tratando de alcanzar su estrella, símbolo de la eterna búsqueda de lo inalcanzable. «Hermoso». Lidia pasó el dedo por el aire, trazando el contorno. «Y triste, como la vida». Gabriele se tragó el nudo que tenía en la garganta. «Lidia, yo...». «No lo hagas», negó ella con la cabeza. «No puedes revivir el pasado». «¿Y acaso lo necesito?». Se alejó, dejando tras de sí el ligero aroma de un perfume familiar y el peso de palabras no dichas. Gabriele permaneció largo rato en la oscuridad, mirando el mural. Poco a poco, la obra empezó a llenar su vida de un nuevo significado. Cada casa restaurada, cada pieza rescatada de la antigüedad parecían devolverle una parte de sí mismo. «Has cambiado», comentó Angelo. «Más tranquilo, más confiado». «Me acabo de dar cuenta de que no se puede construir algo real sobre una mentira, ni una casa, ni una vida». En primavera, el profesor le recomendó a un colega, propietario de una antigua villa. El nuevo proyecto era más complicado, más responsable. Gabriele dudó. «Acepta», insistió Angelo. «Estás preparado». Trabajar en la villa exigía un compromiso total. Gabriele se sumergió en dibujos, cálculos, referencias históricas. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió como un arquitecto de verdad. Un día, limpiando escombros en el ático de la villa, encontró una caja de cartas de principios del siglo XX. Una historia de amor, traición y perdón, como un reflejo de su propio destino. «La vida se repite», le dijo a Angelo. «Los mismos errores, las mismas lecciones. Lo importante es sacar conclusiones», le palmeó el hombro su amigo. «Lo hiciste, ¿verdad?». Gabriele permaneció en silencio. Pensaba cada vez más en Lidia, en los años que habían vivido juntos. Amor de verdad, sentimientos de verdad. Todo eso lo había cambiado por una hermosa falsedad. El pueblo empezaba a tratarle con más delicadeza. La historia de Chiara se olvidaba poco a poco, dando paso a nuevos cotilleos. Aparecieron los primeros grandes pedidos. «¿Ves?», decía Angelo. «La gente sabe perdonar. Quizá tú también sepas perdonarte». Pero Gabriele lo sabía. Algunos errores no se pueden perdonar. Solo se puede seguir adelante, intentando expiarlos con hechos. En verano terminó la restauración de la villa. Todo el pueblo acudió a la gran inauguración. Entre los invitados se fijó en Lidia, que permanecía a un lado mirando los frescos antiguos. Sus miradas se cruzaron. No había odio ni amor en sus ojos, solo serena comprensión. Ella asintió y se marchó, dejándole a solas con los fantasmas del pasado. Al anochecer, Gabriele permaneció sentado largo rato en la terraza de la villa. Abajo se extendía la ciudad nocturna, luces, sombras, recuerdos. En algún lugar, en la oscuridad, brillaban las ventanas de la galería, un faro de la vida real que había perdido. La policía de Turín había entregado a Castelvetro nuevo material sobre el pasado de Chiara. El inspector extendió las fotografías sobre la mesa. Distintas ciudades, distintos nombres, distintas víctimas, pero siempre la misma letra. «Hemos reconstruido su historia en los últimos 7 años», mostró el inspector los documentos. «Florencia, Milán, Viena, Barcelona. En todas partes el mismo patrón. Negocios de antigüedades como tapadera, hombres ricos como objetivo. En el caso han aparecido testimonios de otras víctimas. Un próspero empresario de Florencia perdió 3 millones de euros.
Un coleccionista de Viena perdió una colección única de cuadros. Un banquero de Milán se quedó sin casa y sin reputación. Nunca actuaba impulsivamente, explica el investigador. Cada estafa se preparaba durante meses. Estudiaba a la víctima, su entorno, sus puntos débiles. Gabriele escuchaba, sintiendo náuseas. Recordaba cómo Chiara le había interrogado sobre su vida, lo interesada que estaba en los detalles, la precisión con que había encontrado sus puntos de dolor. Hemos encontrado su verdadero nombre. El inspector sacó una vieja fotografía. Elena Morini, nacida en los suburbios de Nápoles. El padre era un ladrón de poca monta, la madre trabajaba en un bar. Es una chica joven, de rostro sencillo, sin glamour. Es difícil creer que se convertiría en la exquisita Chiara Zanetti. La detuvieron por primera vez a los 18 años, prosigue el inspector. Fraude menor, 3 meses de cárcel. Ahí conoció a la gente adecuada. Surgieron nombres de cómplices, falsificadores de documentos, expertos falsificadores de arte, asesores financieros, toda una red que funcionaba como un reloj. Después de la cárcel, desapareció. Pasó la página el inspector. Reapareció 5 años después, ya como Chiara. Nueva apariencia, nueva biografía, modales impecables. Gabriele recordó su primer encuentro. El exquisito vestido verde, la enigmática sonrisa, el ligero acento. Todo había sido pensado hasta el último detalle. Es una profesional, concluyó el inspector. Una actriz del más alto nivel. Cada gesto, cada palabra forma parte del papel. En el expediente había cartas de otras víctimas. Gabriele las leyó, reconociendo su propia historia, las mismas palabras de amor, las mismas promesas, la misma fe ciega. ¿Cómo elegía a sus víctimas?, preguntó. Buscaba un tipo determinado, hombres de éxito de unos 40 años, en crisis de mediana edad, a menudo casados, insatisfechos con la vida, presas fáciles. Angelo, mirando los documentos, negó con la cabeza. ¿Sabes lo que da miedo? Tiene mucho talento, ¿verdad? Podría haber sido cualquier cosa, actriz, empresaria. Lo hizo, sonrió Gabriele con amargura. Solo el negocio es especial. Cada día surgían nuevos detalles. En Viena era una baronesa apasionada por el arte. En Barcelona, la heredera de una antigua familia. En todas partes, una impecable interpretación del papel. Después de cada estafa, cambiaba de aspecto. Mostró fotografías el inspector. Cirugías plásticas, nuevas identidades, como una serpiente que cambia de piel. Gabriele miró las fotos. Rubia, morena, pelirroja, distintos peinados, distintos maquillajes, pero los ojos seguían siendo los mismos, fríos, calculadores. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? El inspector se reclinó en su silla. Ninguna de las víctimas se presentó enseguida. Todos esperaban que volviera. Gabriele comprendía a esa gente. Él mismo había esperado la llamada durante semanas, había puesto excusas, había creído en lo imposible. Ella sabía cómo crear la ilusión del amor, dijo el psicólogo que trabajó en el caso. Todos los hombres la veían como la mujer perfecta, exactamente el tipo de mujer con el que soñaba. En el caso aparecieron los diarios de una de las víctimas, un coleccionista de Viena. Escribió sobre Chiara como una deidad que había bajado a la tierra. Lo perdió todo, pero creyó en su amor hasta el final. Un ejemplo clásico de manipulación, explicó el psicólogo. Estudiaba a la víctima, se ajustaba a sus expectativas, se convertía en un reflejo del sueño. Gabriele recordaba sus conversaciones sobre arte, arquitectura, el futuro. Chiara siempre decía exactamente lo que él quería oír, apoyaba sus ideas, compartía sus puntos de vista. Tras su desaparición, encontramos los registros. El inspector sacó un cuaderno. Llevaba un dossier de cada víctima, hábitos, debilidades, miedos, como un cazador estudia a su presa. El cuaderno también contenía notas sobre Gabriel.
Descripciones breves y precisas. Crisis de mediana edad. Insatisfacción con el matrimonio. Ambición creativa. Fácilmente sugestionable. Te ha estado siguiendo durante mucho tiempo antes de conocerte, explicó el inspector. Estudió tu entorno, tu situación financiera. No dejó nada al azar. Angelo palideció al leer las notas. Dios mío, lo ha calculado todo. Cada movimiento, cada palabra. Los detalles de sus preparativos salieron a la luz. Lecciones de etiqueta, estudios de arte, consultas con expertos. Chiara creó durante meses la imagen de una galerista impecable. El negocio de las antigüedades es la tapadera perfecta, explicó el investigador. Mucho dinero, complicados esquemas de valoración, margen para la manipulación. En el maletín había fotos de otros salones de Chiara, en distintas ciudades con distintos nombres, en todas partes la misma letra, mobiliario exquisito, falsificaciones raras, clientes ricos. Ella trabajaba con los mejores falsificadores. El inspector mostró la experiencia. Falsificaciones de tal nivel que incluso los expertos no las reconocen inmediatamente. Gabriele recordó los cuadros del salón. Viejos maestros, lienzos raros. Todos habían resultado ser falsificaciones, hermosos adornos para otra obra. ¿Y las joyas?, preguntó. ¿Las joyas de la familia Bertolucci? Lo más probable es que ya estuvieran vendidas, suspiró el inspector. Tenía contactos con revendedores de toda Europa. Cada semana llegaban nuevos testimonios. La geografía de los delitos se ampliaba. París, Múnich, Madrid. En todas partes el mismo patrón, solo cambiaban los nombres. Creemos que ha iniciado una nueva estafa. El inspector extendió nuevas fotografías. Ahora en Sudamérica, pero no podemos probar nada. Gabriele miró las fotos. Aspecto diferente, estilo diferente, pero reconoció esa mirada, esa leve sonrisa de superioridad. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo. Tiene mucho talento, ¿verdad? Podría crear belleza real, no falsa. Angelo le puso una mano en el hombro. Basta. Es una criminal, no una artista. Ella destruye vidas. En la ciudad, la historia de Chiara se contaba ahora como una leyenda. Una bella embaucadora que conquistaba corazones y robaba fortunas. El halo romántico ocultaba la fea naturaleza de los crímenes. A la gente le encantan las historias bonitas, observó el inspector, aunque sean historias de crímenes. Gabriele guardó silencio. Pensó en lo fácil que había caído en el cuento de hadas, en cómo había permitido que su vida se arruinara en aras de una hermosa ilusión. Y en algún lugar lejano, Chiara Elena ya estaba preparando un nuevo papel, una nueva obra, una nueva trampa para la siguiente víctima. El final de la primavera envolvió Castelvetro en florecientes jardines. Lidia estaba terminando los preparativos para una importante exposición cuando Gabriele entró en la galería. «Tenemos que hablar», dijo, deteniéndose en la entrada. Estaba encorvado, envejecido, pero había algo nuevo en sus ojos: comprensión, humildad. Lidia dejó a un lado el pincel. ¿Sobre qué? De todo. Sobre nosotros, sobre lo que he hecho, se adelantó. Debería explicarme. Han pasado casi 2 años, Gabriele. ¿Qué hay que explicar? Se hizo el silencio en la galería. La luz del sol caía sobre el parqué antiguo, resaltando las motas de polvo en el aire. Olía a pintura y a madera, olores familiares y autóctonos de sus vidas pasadas. Fui un tonto. Gabriele se hundió pesadamente en su silla. Un tonto ciego y narcisista. Permití que se destruyera todo lo que habíamos construido. No fuiste solo tú. Lidia se acercó a la ventana. También es culpa mía. No me di cuenta de que te distanciabas, del vacío que crecía entre nosotros. No, negó con la cabeza. No intentes cargar con parte de la culpa. Fui yo quien te traicionó, a nuestro amor, a nuestro pasado, todo por una hermosa mentira. Lidia permaneció en silencio, mirando hacia la plaza. Allí, en otra vida, eran felices.
hacían planes, soñaban con el futuro, creían el uno en el otro. ¿Sabes? Se volvió por fin hacia él. Durante mucho tiempo no pude entender por qué. ¿Qué tenía ella de especial? Nada, sonrió Gabriele con amargura. Apareció en el momento justo, cuando yo buscaba una excusa para mi debilidad. Se convirtió en un espejo de mis fantasías. Paola se asomó a la galería, pero cuando los vio juntos, cerró la puerta en silencio. La ciudad pareció detenerse, dándoles la oportunidad de decir lo no dicho. He leído los archivos del caso. Lidia se sentó frente a ella. Lo ha hecho varias veces. Una depredadora profesional. Sí, y me pillaron como a un niño. Se pasó una mano por la cara. Creí en un cuento de hadas. Cambié lo real por lo falso. ¿Y ahora qué? ¿Por qué has venido? No lo sé. Gabriele se levantó, se acercó al cuadro del caballete. Para pedir perdón, tal vez. Aunque sé que no lo merezco. Lidia miró sus hombros caídos, las canas de su pelo. El hombre al que había amado durante 15 años se había convertido en una sombra de sí mismo. Estoy intentando empezar de nuevo, dijo en voz baja, sin darse la vuelta. Vuelvo a la arquitectura, a restaurar casas antiguas, me ayuda a no volverme loco. He oído lo del mural. Buen trabajo. Gracias. Finalmente se dio la vuelta. Lidia, yo todavía te quiero. Ella negó con la cabeza. No, Gabriele. Amas nuestros recuerdos, pero esos nosotros ya no están. Podría haber cambiado, volver a ser el mismo. ¿La misma? Sonrió amargamente. Y yo ya no soy la misma. Los dos hemos cambiado. Fuera de la ventana retumbaba la lluvia, primaveral, cálida. Las gotas tamborileaban en los aleros como si contaran los segundos de su último encuentro. ¿Recuerdas cuando soñábamos con una casa en las montañas? Gabriele miró por la ventana. Queríamos envejecer juntos, pintando, construyendo. Me acuerdo, pero los sueños pertenecen al pasado, igual que nuestro matrimonio. Lo arreglaré, dio un paso hacia ella. Dame una oportunidad. No. Lidia dio un paso atrás. Algunas cosas no se pueden arreglar. Solo puedes dejarlo ir y seguir adelante. No había ira en su voz, solo cansancio y comprensión. Realmente había dejado atrás el pasado, había construido una nueva vida sobre las ruinas de la anterior. Intento encontrarme a mí misma. Gabriele bajó la cabeza. Cada día me despierto y no reconozco a la persona del espejo. Es normal, se acercó ella. Todos nos perdemos a veces. Lo importante es encontrar la fuerza para volver a levantarse. Lo has conseguido. La miró con admiración. Te has hecho más fuerte. Tuve que hacerlo, sonrió Lidia. Te estoy agradecida. ¿Por qué? Por esa lección. Me ha enseñado mucho. Me di cuenta de quién soy realmente. Gabriele guardó silencio. En 15 años de matrimonio, nunca había visto en ella tanta fuerza interior, una dignidad tan tranquila. Perdóname, susurró. Por todo, perdóname. He perdonado, le tocó el brazo. Perdonado hace mucho tiempo, pero no puedes volver atrás. Lo sé, se tragó el nudo en la garganta. Solo quería que supieras que me he dado cuenta de mis errores. Eso está bien. Lidia dio un paso atrás hacia el caballete. Ahora vete. Tengo trabajo que hacer. ¿Puedo venir de vez en cuando? ¿Solo para hablar? No, negó con la cabeza. Es mejor que no nos veamos. Es lo correcto. Gabriele asintió. Lo entendía, ella tenía razón. Había que dejar atrás el pasado, por doloroso que fuera. En la puerta se dio la vuelta. Sabes, fuiste lo mejor que me pasó en la vida, y no te lo agradecí. Vete. Lidia cogió el cepillo. Vete. Salió a la lluvia sin abrir el paraguas. Las gotas se mezclaron con las lágrimas de su rostro. En algún lugar, arriba, retumbaban los truenos. La tormenta primaveral cobraba fuerza. Lidia lo miró a través del cristal mojado. El hombre al que una vez había amado se marchaba para siempre, y era lo correcto,
Por la noche entró Paola. ¿Estás bien? Bien. Lidia siguió trabajando en el cuadro, solo poniéndole fin. Realmente ha cambiado. Lo sé, pero no importa. Cada uno tiene su propio camino por recorrer. La galería olía a pintura y madera húmeda. Fuera de la ventana, el atardecer se consumía, tiñendo de dorado los charcos. El nuevo día prometía ser soleado. Lidia trabajó hasta bien entrada la noche. El pincel volaba sobre el lienzo, creando un mundo nuevo, brillante, vivo, real, como su propia vida, en la que ya no había lugar para los fantasmas del pasado. Pasó un año. Castelvetro se preparaba para el tradicional festival artístico de verano. La galería de Lidia se convirtió en su centro. El edificio renovado brillaba bajo el sol de julio. La inauguración del centro cultural atrajo la atención de toda Italia. Periodistas, críticos y coleccionistas llenaron las antiguas salas. Lidia saludó a los invitados, elegante con un sencillo vestido negro y un invariable collar de perlas al cuello. «Impresionante», susurraban los visitantes mientras contemplaban la exposición. «Qué gusto, qué apreciación del arte». Matilda estaba junto a su hija, apartando furtivamente las lágrimas de orgullo. «Has creado algo real, hija, algo importante». En el rincón más alejado de la habitación colgaba un pequeño cuadro, el mismo que Lidia había restaurado el día que había visto a Gabriele por última vez. Un retrato de una mujer joven con ojos tristes y una leve sonrisa. «Simbólico», comentó Paola. «Pasado y presente en el mismo marco». Angelo trajo noticias. Gabriele estaba fuera de la ciudad. Le han encargado la restauración de un antiguo monasterio en las montañas. Dicen que trabaja día y noche para devolver a los muros su antiguo esplendor. «Eso está mejor», asintió Lidia. «Cada uno a su manera». Al anochecer, cuando los invitados se habían dispersado, subió al tejado de la galería. Abajo se extendía la ciudad, antigua y eternamente joven, con 1000 historias de amor y traición. En algún lugar lejano de Sudamérica, Chiara Elena continuaba su juego, cambiando máscaras y nombres. Pero aquí, en Castelvetro, su historia era simplemente una leyenda, una advertencia sobre el coste de las mentiras y la fe ciega. Lidia sacó un sobre de su bolso, una carta de un coleccionista romano. Le proponía abrir una sucursal de la galería en la capital, nuevas oportunidades, nuevos horizontes. «Ya sabes», le dijo a su madre, que se acercó, «debería estar agradecida al destino». «¿Por qué?» «Por esta lección, por el dolor, por las pérdidas. Me han hecho más fuerte». Matilda abrazó a su hija. «Siempre fuiste fuerte, solo que no lo sabías». Las campanas empezaron a repicar en el casco antiguo de la ciudad, un antiguo ritual que medía el tiempo. Lidia recordó cómo a ella y a Gabriele les había gustado escuchar esas campanas, soñando con el futuro. El futuro resultó ser diferente, ni mejor ni peor, solo diferente. Había construido una nueva vida, creado su propio mundo, encontrado su vocación. «Mamá», Lidia se volvió hacia su madre, «he tomado una decisión. Voy a abrir una escuela de restauración, una de verdad, seria». «Es una idea maravillosa», sonrió Matilda. «Enseñarás a los jóvenes a distinguir lo auténtico de lo falso». No solo en el arte, Lidia miró la puesta de sol. También en la vida. Abajo, la ciudad nocturna bullía. La galería se preparaba para mañana. Nuevos cuadros, nuevas reuniones, nuevas historias. La vida seguía su curso, y en algún lugar de las montañas, Gabriele trabajaba en la restauración de un viejo fresco. El joven seguía intentando alcanzar la estrella inalcanzable, símbolo eterno de los esfuerzos y los errores humanos. El pasado estaba en el pasado. Por delante quedaba un nuevo día, una nueva página, una nueva vida. Y en esta vida no había lugar para las lamentaciones, solo para la sabiduría y la comprensión. Lidia bajó a la galería. Mañana era un día importante.
la inauguración de una nueva exposición, reuniones con artistas, planes para el futuro. Se detuvo ante un retrato de ojos tristes. La mujer del cuadro parecía sonreír, comprensiva, sabia, tranquila. «Todo está bien», susurró Lidia. «Todo es como debe ser». Fuera de la ventana, el atardecer se consumía, coloreando de dorado las antiguas piedras de Castelvetro. Comenzaba una nueva historia.